Perú y centrado sobre todo en lo que es la formación de mediadores de lectura. La cátedra tiene 3 componentes de trabajo. El primero es un programa especializado en mediación de lectura y escritura, con 3 núcleos: un núcleo teórico, un núcleo metodológico y un núcleo de enfoques específicos. El segundo componente de la cátedra es virtual y está relacionado con entrevistas a especialistas, con tutoriales y con diferentes materiales virtuales al que todos los mediadores del Perú van a poder acceder. Y el tercer componente de la cátedra es un sistema de recolección y sistematización de información sobre prácticas de fomento de la lectura y la escritura en el país. Allí diseñaremos un laboratorio y un observatorio sobre prácticas de lectura y escritura para contar con información útil para políticas y programas en diferentes niveles. Están invitados a la cátedra mediadores de lectura y escritura, docentes interesados en fortalecer sus prácticas de mediación en lectura y escritura, autores, editores y todos los agentes involucrados en la cadena del libro, estudiantes interesados en formarse en la mediación, sociedad civil que también realiza acciones para impulsar el acceso al libro y la lectura, y finalmente los bibliotecarios públicos y escolares. La cátedra está organizada en 2 instancias. En primer lugar, un comité directivo y en segundo, un comité académico. El comité directivo está conformado por los directores o representantes directivos de cada una de las instituciones que promueven esta cátedra. Las funciones de este comité implican la toma de decisiones estratégicas, gestionar y asegurar también el cumplimiento de los lineamientos de la cátedra y a su vez aprobar las diferentes actividades que son propuestas por el comité académico. Este comité, el segundo, el comité académico, está conformado por delegados, especialistas técnicos de cada una de las instituciones participantes, además de por especialistas invitados. Y las funciones de este comité académico tienen que ver sobre todo con la formulación de contenidos, la gestión, el acompañamiento y la evaluación de diferentes propuestas académicas según criterios y lineamientos de la propia cátedra. Enseguida invitamos a pasar a la mesa principal, por favor, al viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, señor Luis Felipe Villacorta, al director de la Dirección del Libro y la Lectura, señor Ezio Neira, a la directora de la Casa de la Literatura Peruana, Milagros Saldarriaga, y a la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, señora María Emma Manarelli. Iniciamos escuchando las palabras del director de la Dirección del Libro y la Lectura, señor Ezio Neira. Muchas gracias. Muy buenos días, viceministro Villacorta. Muchas gracias por estar aquí. Lo mismo para la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, María Emma Manarelli, y para Milagros Saldarriaga de la Casa de la Literatura Peruana. Les voy a contar un poco acerca de los antecedentes de esta cátedra, que es el resultado de un acuerdo que se tomó en la 18ª Conferencia de Ministros de Cultura que se celebró en Cartagena de Indias, en Colombia, en mayo del 2016. Allí, en esa reunión, se dio el mandato a los países iberoamericanos de establecer un mecanismo de intercambio de buenas prácticas culturales que se llamó el mecanismo Sur-Sur, que estuvo y está todavía
basado en una metodología común para la integración y la cohesión de los diferentes países de la región. Dicho mecanismo es el resultado, o fue el resultado, de un trabajo técnico que estuvo liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, la sede en Colombia. El propósito de ese mecanismo, el mecanismo Sur-Sur, fue la formulación de 4 proyectos regionales que permitieran compartir igual número de buenas prácticas con los países iberoamericanos. Uno de estos 4 proyectos a compartir, estos 4 proyectos regionales, tuvo que ver con que Colombia compartiera la experiencia del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento con Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú. Este intercambio de experiencias comenzó en noviembre del 2016, es decir, hace un poco más de un año y medio, con una serie de reuniones sostenidas en la ciudad de Bogotá, sobre todo algunas también en Medellín. Como resultado de estas reuniones y teniendo en cuenta los diferentes avances de cada uno de los países participantes, se tomó la decisión de que el producto a desarrollar durante el año pasado, el 2017, fuese un documento en el cual estuviera diseñado un programa nacional de generación de capacidades a mediadores de lectura y escritura que pudiera ser ejecutado entre este año, el 18, y el año 21. Con este mandato y teniendo en cuenta estos antecedentes y además muy conscientes de la necesidad de articular acciones institucionales para fortalecer la formación de lectores en diferentes contextos del país, el Ministerio de Cultura presentó esta propuesta a la Biblioteca Nacional del Perú, a la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación y también a la Casa de la Literatura Peruana, presentándoles la propuesta para elaborar y ejecutar de manera conjunta esta acción que responde al diagnóstico que indica que las capacidades y las herramientas de los mediadores de lectura son todavía insuficientes y que se requiere contribuir a mejorar y transformar sus prácticas de formación de lectores en diferentes contextos del país, permitiendo así también la construcción de un sustrato conceptual, teórico, metodológico que contribuya a orientar las acciones institucionales y de la sociedad civil en torno al fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas en el Perú. Consideramos que ese trabajo articulado que se propone en esta cátedra es pionero en la realización de acciones conjuntas en favor del fomento de la lectura por parte de las 3 instituciones que más tienen que ver con estos temas en el Estado peruano. La cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú responde además a la propuesta de enfoques, ejes, objetivos y lineamientos que contiene la propuesta de Política Nacional de la Lectura, la Escritura y las Bibliotecas, que ha sido y viene todavía siendo elaborada de manera participativa. En ella, en el interior de esta propuesta, hay un eje, el segundo eje, que lleva como nombre Fomento y Acceso a la Lectura. Dentro de este eje se encuentra el objetivo de promover procesos de formación de mediadores de lectura y escritura. Además, por cierto, observando otras políticas y otros planes nacionales de fomento de lectura en la región, el colombiano, el chileno, que son quizá los modelos a seguir, siempre está presente este componente, el componente de formación, ya que es necesario que las personas que se encargan de formar lectores cuenten con herramientas y con sustratos teóricos, metodológicos suficientes para que puedan hacer un trabajo más sólido y de mayor impacto. Me gustaría, ya para pasar la palabra, agradecer el gran trabajo realizado por los especialistas y por los directivos de la Biblioteca Nacional del Perú, de la Casa de la Literatura Peruana y de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Me gustaría muy especialmente agradecer a Paola Roa por el estupendo trabajo que hizo liderando el comité académico de la cátedra. Yo creo que, y supongo que coincidiremos en esto, que los aportes que hizo Paola, al igual que los aportes de los demás integrantes del comité académico de la cátedra, han hecho posible que se presente este proyecto, este programa el día de hoy, que, repito, estoy seguro, tendrá un enorme impacto
en lo que a formación de lectores se refiere. Por último, quiero agradecer también al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, que es la entidad que promueve la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas y que será, por cierto, la que otorgue los certificados de participación a los mediadores y mediadoras participantes y que además, estoy seguro, será un aliado muy importante para que esta cátedra se posicione y se fortalezca cada vez más en el tiempo para beneficio de los formadores de lectores en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Seguidamente escuchemos las palabras de la directora de la Casa de la Literatura Peruana, Milagros Saldarriaga. Muy buenas tardes. Es un gusto haber llegado a este momento en el que presentamos a todos ustedes, presentamos a la comunidad la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Esta circunstancia nos llena de expectativas porque la cátedra entraña varios logros significativos que me gustaría comentar, que me gustaría resaltar, continuando con lo que ha mencionado, con lo que ha dicho el director de la Dirección del Libro y la Lectura, Ezio Neira. La cátedra ha sido creada a partir de la reflexión y el diálogo entre los profesionales de 3 instancias del sector público, instancias dedicadas al libro y la lectura: la Biblioteca Nacional del Perú, la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y la Casa de la Literatura Peruana del Ministerio de Educación. El trabajo colaborativo entre nosotros es ya una experiencia auspiciosa que ha generado conocimientos nuevos al interior de cada institución. Simultáneamente, esta colaboración se relaciona con las necesidades que compartimos de enmarcar nuestras propuestas en los lineamientos de una política que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos a la lectura, al libro, a la cultura escrita, a la literatura, a las bibliotecas. Justamente creemos que la cátedra es un insumo para empezar a construir esta política en base a nuestra propia experiencia social, cultural e intelectual, pues propone mecanismos para el encuentro y la reflexión, así como espacios de formación y profesionalización basados en la investigación académica y dirigidos a los mediadores de lectura. Los mediadores son agentes que construyen el acceso a la lectura, al libro y a la escritura en contextos en los que estas prácticas y objetos culturales no están diseminadas, no son parte de la vida cultural de las personas o acaso deben ser restituidas. La mediación requiere conocimientos especializados y debe ser realizada por un lector formado o una lectora formada. El programa especializado en mediación de lectura y escritura, que es la primera línea estratégica de la cátedra y que es además la primera acción que se desarrollará en breve, con un primer módulo en el mes de julio al que acudirán 50 mediadores que trabajan en distintos contextos formativos, bibliotecas públicas, salas de lectura autogestionarias, oficinas de gestión de la educación, entre otros. Pues este programa se ha diseñado para la especialización de estos mediadores, con el objetivo de contribuir a la mejora y a la transformación de sus prácticas de formación de lectores en el país. Se trata de empezar a profesionalizarnos para llevar a cabo una labor fundamentada, con conocimientos teóricos y didácticos, con claridad acerca de los significados e implicancias de una práctica tan exigente como es la formación de lectoras y lectores. La propuesta pedagógica para la formación especializada de los mediadores ha sido plasmada en la malla curricular elaborada por el Comité Académico de la Cátedra, el mismo que ha mencionado Ezio hace un momento. Este comité ha realizado un trabajo muy valioso, resultado de la revisión exhaustiva y crítica de las últimas propuestas teóricas y metodológicas en mediación de lectura y también de la reflexión sobre nuestras necesidades y circunstancias actuales, como país me refiero, respecto a la formación de lectores. Se trata de una propuesta pedagógica de alto nivel, resalto esto, es una propuesta pedagógica de muy alto nivel que cuenta con el reconocimiento del CERLALC,
el organismo intergubernamental de UNESCO y una de las instituciones más importantes para el libro y la lectura en nuestra región, y que, como mencionó Ezio Neira, es un aliado de la cátedra y será la entidad que certifique la participación en la misma. Me gustaría que supieran que este programa especializado en mediación de lectura fue diseñado por Rosa Facio y Ángelo Tamayo de la Biblioteca Nacional del Perú, Cecilia Salinas del Ministerio de Educación, Cucha del Águila de Casa de la Literatura Peruana y Paola Arroba de la Dirección del Libro y la Lectura, quien además lideró este trabajo con una solvencia académica que agradecemos. Reconozco a varios mediadores, narradores, bibliotecarios en el público, y es a ustedes a quien con mucha alegría, con orgullo y por supuesto con mucha expectativa, es con ustedes que quiero compartir que tenemos para todos nosotros un espacio de formación de muy buena calidad, de mucha pertinencia, que nos va a permitir no solo mejorar el trabajo en las salas de lectura de la comunidad o en las aulas, sino también en el mediano plazo empezar a construir aportes teóricos locales. Y seguramente también suscitará la renovación en las universidades del país, propiciando programas de especialización en lectura basados en lo mejor de la investigación contemporánea. Gracias. Muchísimas gracias. Enseguida le cedemos la palabra a la señora María Emma Manarelli, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias. Muy buenos días. Buenas tardes, en realidad. Gracias por acompañarnos hoy en este lanzamiento especial. Para la Biblioteca Nacional ha sido y es una experiencia particularmente grata haber estado al lado de todas las personas de cátedra, tanto de la Biblioteca Nacional como de las otras instituciones. Y quiero decir que en estos 2 meses que tengo como directora, las reuniones con cátedra han sido un aprendizaje valioso para mí, como una ventana a través de la cual he podido asomarme a las dificultades pendientes, a los retos que nos esperan y a las posibilidades de superarlos, ¿no? En el Perú, pues la palabra escrita, la escritura, no ha sido precisamente un medio de comunicación entre las personas, sino más bien ha sido un medio de exclusión, ¿no? De jerarquización, de diferencia, durante siglos. Entonces, esfuerzos como el de cátedra se suman a otros que han tratado, ¿no?, de poner en cuestión esa línea divisoria, esa fuente de desigualdades, y por eso que todavía existen, ¿no? Entonces, de allí también el valor que tiene esta experiencia y que aplaudimos, saludamos y cuidamos desde la Biblioteca Nacional también. Y es, además, en relación a esta idea básicamente importante y valiosa por varios motivos, ¿no? Algunos de los cuales ya han sido mencionados por Milagros y por Ezio, ¿no? Entonces, si bien hay un énfasis y una expectativa una expectativa con respecto al reto académico, conceptual que la mediación de la lectura y la formación de mediadores de lectura supone, es también una propuesta de vínculo distinto, ¿no? De relacionarnos de una manera diferente. Siempre la enseñanza, es una tendencia, ¿no?, que la enseñanza de la lectura, la promoción de la lectura, no se deshaga del todo de un tono paternalista que reproduzca, más allá de nuestros deseos a veces y de nuestra idea, ¿no?, una actitud un poco de arriba hacia abajo, ¿no? Pero creo que una de las potencias, de las riquezas, ¿no?, de lo novedoso, de lo innovador, de lo inédito de la cátedra en relación a su propuesta de mediadores,
y mediadoras, supongo, de lectura, ¿no? Implica ponerse frente a otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, y un tipo de comunicación al cual no estamos del todo acostumbrados, ¿no? Y que nos cuesta plasmar, porque la posibilidad, ¿no? de que vuelvan estos siglos con un estilo de ser y de pensar que todavía no superamos del todo y que se nos, ¿no? Está allí. Entonces creo que la mediación de la lectura conlleva ese sentido también, ¿no? de igualdad, de democratizar los espacios, ¿no? Los espacios convencionales y los no convencionales. Entonces es una recreación, es una refundación del hecho de leer y de comunicarnos, ¿no? Y creo que eso es fundamental, y por eso tenemos tantas expectativas, y a mí me ha parecido tan importante que la Biblioteca Nacional del Perú sea parte de este proceso, ¿no? Y de hecho, nuestro afán consiste en gran medida, como dirección, en abrir, ¿no? la biblioteca a los lectores, a las lectoras, a los estudiantes, a las personas en general, que hagan suya digamos, lo que tiene la biblioteca, ¿no? Que hagan suyo el patrimonio cultural. Es la única forma, o sea, de existir para la biblioteca, ¿no? Que la comunidad se apropie de sus recursos, que le dé significado especial a esos espacios, y creo que los mediadores de lectura apuntan a eso también, ¿no? A abrir las bibliotecas y a hacer mucho más fluida esa comunicación entre público, comunidad y biblioteca. En realidad, un binomio que no debería existir, ¿no? Que tendría que ser un todo para digamos, poder defender estos espacios civilizatorios, pacificadores, ¿no? Que alivian el sufrimiento humano en general, ¿no? Y nos protegen de la violencia, como debe ser una biblioteca. Entonces, por eso me parece fundamental. Hay otros motivos. También la Biblioteca Nacional del Perú es ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces, la mediación de la lectura, los mediadores de lectura juegan un rol importantísimo en conectar, ¿no? Las experiencias bibliotecarias y de lectura a lo largo del país. Innovan, abren nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, por último, también había pensado en lo que dijo Milagros al casi terminar su presentación, ¿no? La importancia que debe tener esta experiencia en transformar la malla curricular, la formación en las bibliotecas, en las universidades, ¿no? En la Católica y en San Marcos, donde se forman, ¿no? Actualmente las personas que van a participar en estos procesos, ¿no? Cuánto de los aportes y los avances conceptuales, metodológicos, analíticos pueden también transformar la estructura de los cursos y la formación en las universidades, ¿no? Eso podría ser también como una continuación. O sea, de hecho, vamos a producir algo que va a servir para la formación, y creo que las universidades también necesitan estar abiertas a lo que se pueda producir. Y por último, ya para ir terminando, uno de los retos mayores, me parece, de los retos mayores de los mediadores y de la formación en la mediación de la lectura, es qué sentido puede tener un lugar donde se lee, ¿no? En una comunidad donde la cultura es básicamente oral, ¿no? Entonces, ¿cómo va a establecerse ese diálogo, ¿no? ¿Cómo la biblioteca puede dialogar con lo oral sin aplastarlo, sin menospreciarlo, ¿no? Pero recogiéndolo y estableciendo un diálogo entre oralidad y escritura, ¿no? Estoy segura que hay seguramente varios cursos en el mundo, ¿no? Donde se dicten temas, seguro, pero digamos, nosotros tenemos acá retos especiales, y no solamente en comunidades nativas, amazónicas, rurales, sino en en los mismos espacios urbanos, ¿no? Donde el oral
no se conecta con lo escrito, ¿no? Lo escrito sigue siendo como un depósito infranqueable a veces. Entonces, a mí ese me parece uno de los grandes retos, ¿no? Cómo articular la cultura escrita con la oral. Creo que si avanzamos en eso, y estoy segura que vamos a avanzar en todos los otros puntos, vamos a poder ir cambiando las formas de tratarnos y de estar en este país. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, escuchemos las palabras del viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, señor Luis Felipe Villacorta. Muy buenas tardes, estimada María Emma, Milagros, Ezio. En primer término, un saludo de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, que hubiera estado feliz de participar de esta reunión. Sin embargo, está llevando la ayuda del Ministerio en este momento a las zonas altas de Huánuco, ¿no? Asistiendo a esas poblaciones que están pasando momentos un poquito complicados por el tema del frío, que, como nosotros sabemos, es particularmente crudo en esta época del año. Respecto al tema que nos convoca, yo creo que es de particular importancia el tema de la cátedra, del estímulo de la lectura, la escritura y su vínculo, por supuesto, con sus espacios naturales de consagración, como son la biblioteca o la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Siempre he pensado que la libertad comienza con la lectura. Esa palabra o ese binomio lectura y libertad es particularmente relevante de cara al momento que nos toca vivir ahora como república, el bicentenario próximo a celebrar. Es particularmente relevante, pienso yo, que el estímulo de la lectura, pero ese estímulo de la lectura y de la escritura, como hemos visto y como nos ha reseñado María Emma, tiene barreras, tiene también, digamos, no solo las barreras de acceso, sino incluso también las más tristes, probablemente las barreras de la exclusión y de la cultura. En este contexto, yo conozco y he sido testigo, desde mi experiencia como arqueólogo y gestor cultural, de la importancia de la intermediación. Cuando yo salgo de la universidad hace más de 20 años, tengo mi primer trabajo en la municipalidad de Ate, ¿no? Que está lleno de sitios arqueológicos, ¿no? Que obviamente eran mi campo de acción, pero como hoy, bueno, no tanto, pero más en aquella época, no había posibilidades de una intervención directa en cada uno de estos monumentos, y se nos ocurrió con un grupo de trabajo una idea, que fue la de generar contenidos escolares aprovechando la malla de diversificación curricular y trabajar el tema de la historia local. Y desarrollamos contenidos, una guía para profesores sobre patrimonio arqueológico distrital y un pequeño libro sobre historia local. Desarrollamos también las sinergias institucionales, en este caso, por ejemplo, en esa época era la UCE, hoy día es la UGEL, ¿no? Y convocamos un grupo de trabajo de profesores, donde ampliamos, compartimos los materiales, y esto, para ser breve, terminó en un seminario de capacitación docente de 2 días, con más o menos 270 profesores del distrito de Ate, donde ellos recibieron estos materiales y durante 2 días se discutió el diseño de las unidades curriculares y de los contenidos, de cómo estos libros, del diseño curricular, para que estos contenidos de estos nuevos materiales pudieran ser difundidos en las aulas del distrito, ¿no? Fueron 2 días de trabajo muy intenso, realmente un aprendizaje importantísimo desde mi punto de vista profesional, y que tuvieron lo que yo llamo a fin de año un medio catalizador, es decir, un último encuentro con estos profesores donde compartimos su experiencia de cómo se enseñó y cuáles fueron los resultados del uso de estos materiales ya en el aula. Entonces,
El resultado fue por demás satisfactorio. Se publicaron las actas de este encuentro y el tema de la intermediación a partir de ese instante comenzó a ser parte fundamental de todo el diseño de las actividades que como director de museo me ha tocado realizar en los últimos años, ¿no? Desde ahora, para los que no los conocen, yo antes de asumir esto dirigí el Museo Raimondi, donde desde unos años atrás realizamos experiencias de exposiciones en provincias, y estas exposiciones en provincias hacen énfasis en lo que Raimondi dijo, descubrió, registró en cada una de las localidades donde hemos desarrollado estas muestras. Hemos estado en Huaraz, en Ancash, Huaraz, Chavín, Cajamarca, Cusco, San Juan del Lurigancho, y la próxima semana inauguramos una exposición que ya teníamos planificado antes de este encargo en Arequipa. En esas localidades nosotros entregamos o equipamos siempre con la Dirección General de Educación materiales para las bibliotecas, un kit educativo que incluye materiales multimedia, rotafolios y cuento. En el caso de Cusco y Arequipa en quechua, Cusco, Collao, validado por el Ministerio de Educación. Desarrollamos capacitación de los docentes cómo utilizar estos materiales y convocamos una intermediación que tiene que ver con concursos de arte. Y el resultado realmente ha sido fantástico, ¿no? En ese sentido, el rol del intermediario y la capacitación para hablar del tema de la cátedra es fundamental, porque nosotros no solo estamos capacitando competencias, sino estamos capacitando líderes, gente que va a ejercer un liderazgo fundamental en el caso particular que nos convoca, con las nuevas herramientas y nuevas metodologías que van a permitir generar correas de transmisión y nuevos líderes para empoderar todo lo que significa la lectura y la escritura en nuestro medio como manera de construcción ciudadana, de un ciudadano que ejerza no retóricamente, sino conscientemente el valor más importante que tenemos como sociedad, que es su libertad. Una libertad totalmente consciente a deberes y derechos, que es justamente, y eso se alinea perfectamente, por supuesto, a nuestros propósitos institucionales y a nuestra misión como ente rector de la cultura nacional. Desde ya yo quiero felicitar a los que participan, a los que han diseñado este proyecto, a la Dirección de Industrias, a la Dirección de Lectura del Ministerio, y por supuesto felicitar a todos aquellos que van a participar en estos cursos para que ejerzan su liderazgo y ejerzan, por supuesto, fortalezcan sus capacidades en esta importante cátedra. Muy amables. Muchísimas gracias, viceministro. Y enseguida procederemos a tomar la foto oficial final. Para ello pedimos a nuestras autoridades de la mesa colocarse delante, por favor.